Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Estamos en la continuidad del evento que comenzamos esta mañana con la presentación de Premat, que nos estuvo hablando respecto de distintos aspectos de la institución y el proceso de burocratización. La idea es que ahora continuemos con una mesa temática, una mesa de ponencias, cuyo título es Subjetividad y Política, y en la cual vamos a tener la exposición de tres ponencias, ¿sí? Voy a ir presentando paulatinamente a cada una de las expositoras y el título de su presentación, además de una breve semblanza de su procedencia institucional. Y la dinámica que vamos a organizar son 15 minutos para cada una de las exposiciones, más o menos. Yo cuando vea que les está quedando poco tiempo, a quienes están presencialmente acá les voy a hacer algún tipo de seña. A María Eugenia quizás te avise oralmente que te quedan 2 minutos o algo así, como para que sepas vos que se va cerrando el ciclo de la exposición. Y bueno, después de eso vamos a hacer la ronda de preguntas, la ronda abierta de preguntas. Si les parece bien, lo que podemos hacer es como una ronda de distintas preguntas de las personas que están participando aquí y en base a eso van respondiendo cada una de las expositoras a su debido turno. Vamos a tratar de mantener el mismo orden con el cual fuimos recibiendo las comunicaciones de las ponencias. Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar con María Eugenia Cisneros, luego vamos a continuar, perdón, con Karina Calderón Quirós, y por último vamos a ir con Andrea Odette Dimas González, ¿sí? Ese va a ser el orden de la exposición que tengamos. Entonces, estamos en la mesa de subjetividad y política. La idea de esta mesa, la idea de esta parte del encuentro es que tratemos de pensar cómo muchos de los procesos que se vienen abordando desde el espacio generado por Rafael en la cátedra interinstitucional Cornelius Castoriadis, como muchos de estos procesos de la burocratización, como estos procesos en los cuales las instituciones sociales se vuelven instancias ineluctables, que parecerían tener un derrotero fijo que no se puede evadir. Bueno, pensar cómo muchas veces esos procesos están arraigados en la subjetividad, es decir, cómo muchas veces esos procesos se interiorizan. Y en ese sentido, pensar cómo en esa intersección entre subjetividad y política se pone en juego algo de nuestra época contemporánea y particularmente de los procesos de burocratización que atraviesan a nuestra contemporaneidad. Entonces, bueno, eso como simple pie y presentación para la actividad que tenemos ahora. Si les parece bien, entonces ya podríamos comenzar con la primera intervención. La tenemos a María Eugenia Cisneros, ella es doctora de Filosofía por la Universidad Simón Bolívar, y el título de su presentación es El tiempo de la creación en la institución histórica social. María Eugenia, te escuchamos, un placer que nos estés acompañando. Gracias. Bueno, primero que nada, un saludo a todos los presentes y bueno, quisiera iniciar dando mi agradecimiento a la Cátedra Interinstitucional Cornelius Castoriadis y la Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones por hacer posible este encuentro para discutir de la paideia entre quien dirige y quien ejecuta ante el fenómeno burocrático. Lo que traigo esta tarde para discutir y compartir con ustedes son algunas ideas y reflexiones de un trabajo un poco más largo. Solamente aquí voy a exponer, digamos, algunas de las ideas eh, más importantes que decidí compartir con ustedes en la tarde de hoy. Y el título es El tiempo de la creación en la institución histórico-social. Esta ponencia indaga sobre la concepción del tiempo en la institución histórico-social. Castoriadis explora dos ontologías que de alguna manera el profesor de esta mañana en la clase magistral habló de la ontología de alguna manera. Hay dos ontologías a las que refiere Castoriadis. Una, la que él ubica en la tradición filosófica heredada, que es la aceptada, es la establecida, la determinada. Y otra ontología que es la que a él le interesa y va a analizar,
que la ubica en el ámbito de la creación, del hacer haciendo y del por ser. El filósofo greco-francés afirma que la sociedad y la historia conforman una unidad y no son distintas. Claro, y ahí comienza él a diferenciar. ¿Por qué? Porque la ontología heredada asume la historia y la filosofía, la historia y la sociedad como dos cosas distintas. Y la propuesta de él es que no, es que ambas cosas van juntas. Se trata de lo histórico-social. Lo histórico-social desplegado en la ontología de la creación incorpora la dimensión del tiempo imaginario al tiempo identitario. Es decir, la ontología heredada maneja un tiempo identitario que tiene que ver con el tiempo lineal, y la ontología de la creación, por el contrario, se va a referir a un tiempo imaginario, que es lo que él va a llamar alteridad, alteración. Lo histórico-social es una encarnación de lo imaginario instituyente que irrumpe en lo establecido como alteridad, alteración. La sociedad como institución imaginaria es creada por las acciones de los individuos y las prácticas sociales. Solo la creación inédita posibilita que una sociedad realice transformaciones radicales en su relación con la institución de origen, en su hacer, en el ser de su hacer y lo que el hacer hace ser. La fuerza creativa manifiesta explícitamente para autocrearse. El desarrollo de estas ideas, yo las voy digamos, abordar en dos partes. Una primera parte donde vamos a analizar cómo Castoriadis se sumerge en lo que el hacer quiere decir, cuál es el ser del hacer y qué es lo que el hacer hace ser. Y la segunda parte tiene que ver con el tiempo y la creación. Comencemos con la primera. Castoriadis señala que se propone elucidar la cuestión de la historia y la sociedad como lo histórico-social. El pensamiento heredado abordó la sociedad a partir de una norma externa a lo social mismo, una historia que responde a una instancia que está al margen de lo social. Privilegió la cosa, el objeto, en detrimento de los procesos representativos. La historia y la sociedad están determinadas por cuestiones ajenas a su dinámica. El problema de fondo radica en que la sociedad y la historia obedecen a la razón, religión y no a la realidad efectiva social. Se trata de la ontología heredada, la ontología heredada que concibe al ser como el ser es. Y la imaginación y lo imaginario están excluidas de esta concepción, pero están incluidas en la ontología de la creación. La ontología de la creación que propone Castoriadis incluye el ser es, pero también un ser que es un por hacer. El filósofo greco-francés se ocupa de investigar la naturaleza propia del hacer, reflexionar sobre el hacer como hacer ser. Lo que pretende es realizar un esfuerzo por esclarecer la dinámica de las acciones sociales e individuales, incluso las que provienen de la creación humana. Y la motivación para emprender esta tarea responde a su preocupación por mostrar que son los seres humanos los que buscan dar y proyectar sentido, humanizan el mundo. Y una de las creaciones de sentido es la forma institucional que los seres humanos le dan a su sociedad. El pensamiento heredado se aproxima a la sociedad y la historia desde una ontología
que la presenta como cuestiones determinadas por la lógica racional, las reduce a cosa, sujeto, idea, concepto, razón, Dios, y se explican mediante operaciones lógicas. Lo histórico social es un suceso correctamente ordenado. Hay que aclarar que para que sea un suceso correctamente ordenado, se supone a priori que todos los elementos están claros y definidos. El desafío que asume Castoriadis consiste en mostrar que el contenido de lo histórico social consiste en alterar radicalmente el sentido de ser. Las respuestas tradicionales a las preguntas: ¿qué es la sociedad? ¿Por qué existen diferentes sociedades? ¿Qué es la historia? ¿Por qué los procesos históricos en cada sociedad son distintos? Han sido, por un lado, la de tipo fisicalista, que reduce a la sociedad de la historia a la naturaleza biológica, indicando que el fin de la organización social es satisfacer las necesidades. Por el otro, la de tipo logicista, que utiliza una misma operación lógica para explicar las diferentes sociedades y circunstancias históricas sin tomar en cuenta que los acontecimientos y hechos ocurridos en la sociedad y en la historia son creaciones sociales específicas de cada organización institucional. Aquí queda sepultada la creación, la imaginación y lo imaginario. Castoriadis propone que, cito, la cuestión de la historia es una cuestión relativa a la emergencia de la alteridad radical o de un nuevo absoluto. Fin de la cita. Se trata de discutir las significaciones establecidas por el pensamiento heredado, la determinación, la lógica ontológica, lo absoluto, la razón, lo definido, entre otros. Segunda parte de esta ponencia: tiempo y creación. El sentido del tiempo en el pensamiento de Castoriadis es el de alteridad, alteración, que implica un espacio donde surgen figuras otras. La capacidad de los elementos de transformarse radicalmente en algo nuevo, deviniendo de las prácticas sociales e individuales. Castoriadis rompe con la concepción del tiempo lineal, donde la vida humana responde a leyes lógicas determinadas por causas que tienen efectos, y esos efectos serán las causas de los siguientes fenómenos. En el tiempo, como alteridad, alteración de la realidad efectiva social, las situaciones cotidianas propias del vivir surgen al mismo tiempo como fragmentos de la realidad, no como totalidad. La realidad es un hacer haciendo que puede irrumpir en lo establecido y transformarlo. En la concepción del tiempo del pensamiento heredado no tiene cabida la creación, porque la totalidad de lo histórico y social está determinada por la causa y efecto, antes y después. Y el tiempo, como alteridad alteración, hace visible el acto de crear lo nuevo, lo otro. La forma es creación desde la nada, la que no imita, no copia otra cosa. La creación desde la nada fabrica algo inédito, y esta posibilidad ha sido ocultada por el pensamiento heredado. La creación de la forma es el contenido de lo histórico social mediante un tiempo que se presenta como alteridad, alteración. El pensamiento heredado se ha encargado de negar este tipo de creación y ha escondido que lo histórico social puede ser una institución original, producto de la vinculación de la imaginación y lo imaginario como fuentes de creación. Ha establecido y reducido lo histórico y la sociedad a la repetición, a la reproducción que deriva de una instancia exterior, sea biológica, teológica, física, lógica u ontológica.
La tesis de la imaginación, lo imaginario, lo histórico-social, la indeterminación, lo no causal, el tiempo como alteridad, alteración, buscan sacudir los fundamentos del pensamiento heredado como institución establecida. El esquema de la lógica ontología identitaria, la causalidad, la determinación, lo absoluto, la totalidad, la razón, el ser eterno y la imposibilidad de que el individuo invente cuestiones originales desde la nada. El tiempo, como alteridad, alteración, se ubica en el presente como creación, ruptura de lo determinado. La actividad creativa posibilita el paso de la institución instituida a la institución instituyente, que será otra sociedad instituida. Una sociedad es un hacer haciendo mediante su propia autocreación. La cuestión aquí es que esa sociedad que pasa a ser instituida por el proceso instituyente mantenga el proyecto de autonomía como un hacer haciendo y evite que las nuevas significaciones logradas se petrifiquen. A manera de conclusión, para Castoriadis, lo histórico-social como institución imaginaria es la emergencia en el instante adecuado de una forma única, particular, específica y singular que deviene del tiempo como alteridad, alteración e irrumpe en lo establecido como una creación y autocreación inédita del transcurrir de la vida, de la experiencia que brota de la existencia y fabrica un sentido otro de vivir. Asume el tiempo como la emergencia de lo radicalmente nuevo. Esta dimensión va a ser encubierta por la filosofía heredada. La determinidad persigue detener el tiempo y con esta postura negar la posibilidad de la creación, del cambio y desaparecer el sentido para mantener la repetición. La alternativa a ese ejercicio de ocultamiento es la ontología de la creación que concibe la alteridad radical como una asignatura pendiente, abandonada por la tradición filosófica heredada ante la condición trágica de la existencia que supone el proyecto de autonomía. Gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Estuviste extremadamente precisa con el tiempo, también te agradezco por eso como coordinador. Vamos a continuar entonces con la siguiente exposición. Vamos a escuchar la participación de Karina Calderón Quirós. Ella es licenciada en Psicología y maestranda en Psicología Social e Institucional por la... Ah, viene con hinchada, diríamos en Argentina, por la UAM Xochimilco. El título de su presentación es Reflexiones en torno al indígena como significación imaginaria social. Karina, cuando quieras. Hola, bueno, pues mi ponencia, como lo mencionaron, se llama Reflexiones en torno al indígena y lo pongo entre comillas como significación imaginaria social. Bueno, me permitiré leer y al mismo tiempo soltar algunos comentarios como tener como referencia la lectura. Bueno, tomando como punto de partida el proceso de aprendizaje llevado a cabo en la Cátedra Interinstitucional Cornelius Castoriadis, mi actual experiencia como maestrante en la maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones, en la cual desarrollo un proyecto de investigación sobre la población Ñusabi Mixteca en la Ciudad de México y en las continuas reflexiones con mis colegas Antonia Morales, Diana Nava y Daniel Rodríguez, me propongo desarrollar la siguiente ponencia en la que pretendo reflexionar en torno al indígena en tanto significación imaginaria social. Una de las principales motivaciones para realizar este ejercicio se debe a que en la bibliografía antirracista, debido a que también como que me codo con esta visión antirracista, yo he encontrado que se habla mucho del mito del mestizaje como parte fundadora de la identidad mexicana. Entonces, usualmente se hace una crítica a que siempre se menciona como elementos principales de este mito al español y al indígena como mezcla, y se invisibiliza a la población afrodescendiente.
Aún así, con estas dos significaciones, digamos, identificadas y reconocidas en la identidad mexicana, el español y el indígena, a mí me parece que son esencializantes. Entonces, suele pasar que en la lucha antirracista, en la teoría antirracista, en los estudios, siempre se habla sobre el indígena como si fuera algo existente, ¿no? Por sí solo. Entonces, bueno, además de que dentro del indígena meten a muchas poblaciones, se han metido a muchísimas poblaciones, muchas veces a través de la mirada y el estudio de una sola población. Regularmente se utiliza mucho esto de ejemplificar con la población náhuatl, específicamente de Milpalta, y la población maya, ¿no? Entonces, en realidad contamos con 69 pueblos indígenas reconocidos, ¿no? Entonces ahí es como que me entra mucho a mí la curiosidad y el interés como de curiosear sobre esto, ¿no? Y bueno, también una cosa que yo quisiera mencionar de esto es que desde este momento que me gustaría precisar que el nombre indígena lo estaré siempre diciendo entre comillas, a pesar de que no haga este gesto, ¿no? Siempre va a ser así como poniéndolo en cuestión qué es eso del indígena, ¿no? Porque usualmente, incluso les digo, en estos debates antirracistas se menciona que las personas son discriminadas por ser indígenas. Entonces también yo me pregunto, ¿qué es eso de ser indígena, no? O quién enuncia al otro que es indígena, o cuándo se deja de ser indígena, ¿no? Entonces, inicialmente deseo enfocarme en reflexionar en torno a la significación imaginaria social de indígena en el contexto mexicano, prestando atención al entramado de significaciones de indígena que han posibilitado y dado sentido a la discriminación racista hacia diversas poblaciones que son homogenizadas a partir de esta significación. No solo por parte de la población no indígena, sino también como entre las mismas poblaciones indígenas hay relaciones jerarquizantes. Entonces, tampoco quiero mencionar que, bueno, tampoco quiero decir que las poblaciones indígenas son buenas o malas, ¿no? O sea, ahí quiero poner también ese acento. Y bueno, retomando, yo quisiera retomar estas influencias que yo tengo, tanto de la teoría que ha criticado cómo se ha creado las razas y todo eso, y en específico la de Quijano, que menciona que para pensar el encuentro entre distintas sociedades a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, podemos situarnos en que a partir de la construcción de América se estableció un nuevo patrón de poder, la clasificación social sobre la idea de raza, considerando dos ejes fundamentales, la diferencia entre conquistadores y conquistados, que con el tiempo produjo la formación de nuevas identidades sociales, los indios, los negros, los mestizos, y la redefinición de otras identidades como el español, el portugués y todos ellos, ¿no? Entonces, pensando desde la teoría de Castoriadis, a mí me llama mucho la atención lo que menciona en Raíces Psíquicas y Sociales del Odio, donde menciona que las colectividades humanas siempre han estado, bueno, les ha sido imposible pensar la alteridad como simple alteridad, ¿no? Sin pensarse en comparación o inferiorizándose, ¿no? Frente a esto, Castoriadis habla de tres posibilidades que surgen ante el encuentro entre sociedades. El pensar que la sociedad puede ser superior a la propia, pensar que la sociedad es igual a la propia o pensar que la otra sociedad es inferior a la propia. Y regularmente es la tercera opción la que impera. Una respuesta ante esto sería que eso implica que la sociedad que nos arropa en sus significaciones sociales imaginarias, con sus instituciones, sería cuestionada y con ello todo el sentido a nuestra propia existencia, ¿no? Ya que como seres, a pesar de renunciar a nuestro estado monádico, por nuestra socialización y ser reconocidos en la sociedad, sigue apareciendo esta incapacidad de constituirse uno mismo sin excluir al otro, la aparente incapacidad de excluir al otro sin desvalorizarlo y finalmente sin odiarlo, como diría Castoriadis. Bueno, ahora centrándonos, me llama mucho la atención, cuando yo empecé a formular mi anteproyecto, me impactó mucho que no me acercaba a qué rayos significaba indígena, ¿no? Como etimología. Entonces, me dio un golpe como de realidad pensar que, bueno, darme cuenta que significa ser nativo originario del lugar y que viene del latín, ¿no? Entonces, indagando un poco históricamente, el concepto indígena aparece en los textos en español a partir del siglo XVI, pero no es hasta el 1803 que aparece registrado en diccionarios de la Real Academia. Entonces, a mí lo que me llama la atención de eso es que, y también estudiando esta cuestión como de la época colonial, es que durante la época colonial, que fueron 3 siglos, donde se ha invisibilizado mucho de la historia, en realidad estas castas no eran tan rígidas o que obtenían cierta movilidad,
e incluso no se pensaba el indígena, se pensaba el indio, ¿no? Que también incluso el indio tiene una cuestión muy interesante con, con esta confusión, ¿no? De que Cristóbal Colón creía que llegó ahí en la India, ¿no? Pero bueno, de acuerdo a teóricos como Olivia Gall y Tomás Pérez Bejo, se puede identificar que durante el periodo colonial el lugar de la población indígena, que sería reconocida después, la población india, que sería después reconocida como indígena, fue objeto de debate, principalmente por el cuestionamiento a su humanidad, que estaba relacionado con la posibilidad de explotar a dicha población. Un momento importante de esto fue la controversia de la Junta de Valladolid, que fue un debate entre Guinness de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas, donde Guinness de Sepúlveda mencionaba que los indios no tenían alma y por eso había una justificación para esclavizarlos, ¿no? En cambio, Bartolomé de las Casas, que era un fray, él decía que los indios sí tienen alma. Digamos, estoy diciendo muchas cosas así como a lo general, ¿no? Pero lo que decía este señor Bartolomé de las Casas era que sí tenían alma, sin embargo, estaba en estado de barbarie, ¿no? Entonces habría que cristianizar a la población. Entonces, digamos, se menciona que durante este debate se fundaron, digamos, abrieron dos discursos racistas que abanderaron el dominio colonial en Occidente a principios de estos siglos, el discurso del racismo biológico y el discurso del racismo culturalista. Entonces, primero allí, pues se puede notar que la población indígena era vista como eso, como bárbara, ¿no? Como que no era humana, ¿no? Entonces, más adelante, con la fundación de los estados, digamos que surgidos de las guerras de independencia contra España, igual pasa lo mismo, que las poblaciones que pueden articular, digamos, la nación son poblaciones, pues, consideradas criollas, ¿no? O con cierto nivel adquisitivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la población indígena? Se le sigue pensando como, digamos, se le empieza a atribuir una mala calidad étnica. Entonces, una cosa es, digamos, y lo que hacen digamos, para, digamos, empezar a hacer un mito nacional, hacen una relación con la población indígena prehispánica, como la relación que se tiene con los romanos, ¿no? Así como ese tipo de admiración, se empezó a hacer esa relación, pero la población de ese momento contemporánea era considerada inferior y defectuosa, ¿no? Entonces, bueno, aquí se puede destacar desde los aportes de Castoriadis que algunas de las significaciones imaginarias sociales más importantes que se movían en esos momentos, en este caso en el debate que les comento, estaban relacionadas con la concepción de la humanidad en cuanto a visión religiosa y de carácter paternalista que aún sigue teniendo la población indígena en la actualidad, que se le ve como, con mucho paternalismo, así como el reconocimiento de los sujetos colonizados para la explotación, relacionado con lo que representaba la corona española para los sectores influyentes de esa época, y con el mito civilizatorio decimonónico, el cual fue sustentado por sectores científicos de la época. O sea, empezaron a ver en el final del siglo XVIII, principios del XIX, empezó a haber como una producción científica que empezaba a clasificar a las personas por razas. O sea, ya empezaba esta cuestión de clasificar por razas, y de hecho ni siquiera era como que se ponían de acuerdo porque había muchas clasificaciones. Entonces, a lo largo de distintos periodos del contexto mexicano, digamos, siempre se les trató de haber un borramiento del indio o modificar a las poblaciones que eran consideradas indígenas. En el periodo de las leyes de reforma, digamos, la segunda mitad del siglo XIX, se puede identificar que se trata de borrar al indio a través de establecer leyes contra las tierras colectivas de las comunidades indígenas. En el caso del porfiriato se puede ver que el progreso y la modernización dependía de una homogeneización racial, ¿no? Y es así como también se impulsaron políticas para evitar la degeneración racial entre los indios. Y bueno, la unificación de la población era, digamos, la intención era moldear a los sujetos. Y justo a pesar de que se supone que hay un corte entre esta época con la época revolucionaria, en realidad, digamos, la forma de integrar a la población indígena era a través también de esta idea de mestizaje, pero de una idea de que vamos a mejorarlos. Otra vez sigue siendo esta cuestión de ver, digamos, modificar a la población a través de políticas de eugenesia y políticas de educación. Entonces, también, digamos, ese fue un periodo postrevolucionario. Y otra cosa que llegué a identificar fue la cuestión de que siempre fue, digamos, el acompañamiento de manera asistencialista a estas poblaciones. Incluso ya para finales del siglo XX ya eran como impulsados por instancias internacionales como el Banco Mundial y con la intención de erradicar la pobreza y ayudarlos, ¿no?
Entonces, incluso hace unas 2 semanas participamos en un evento, Antonia y Diana y yo, donde justo se borraba esta parte autónoma de las poblaciones indígenas y que y tenía un carácter muy asistencialista. Hoy en día sigue viéndose muy asistencialista el trabajo con las poblaciones indígenas. Entonces, bueno, con esto, tomando en cuenta lo anterior y los aportes castoridianos, específicamente a que las significaciones imaginarias sociales son creaciones colectivas que otorgan sentido a la vida social y estructuran las instituciones, lo indígena puede entenderse como una significación imaginaria social construida históricamente en el contexto colonial y nacional mexicano, que de alguna manera se ha solidificado, por ejemplo, en instituciones, en leyes que responden a los sectores predominantes que desean lo que los sectores predominantes desean como nación y en las relaciones sociales. Todo esto es permeado digamos, se sigue configurando a través de estereotipos y de prejuicios, como que los indígenas sean flojos, ignorantes, nobles, torpes, no saben hablar bien, diferentes cuestiones, ¿no? Y esto permea mucho en la población que ha sido marcada como indígena y se considera indígena a pesar de que o sea, forma parte de una gran diversidad, ¿no? Es mucha diversidad metida en un solo concepto, ¿no? Entonces, aún así, lo que me parece muy curioso e interesante de este concepto es que a través del indígena, digamos como paraguas, se han hecho muchas cuestiones de autonomía de las poblaciones indígenas. Tan solo hoy tenemos un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, ¿no? Entonces, donde ahí se lucha por los derechos de la población e incluso tenemos movimientos que se abanderan como indígenas. Entonces, o sea, hay una resignificación, ¿no? Una apropiación de este concepto, de esta significación social imaginaria, y que al menos lo que yo me he encontrado es que en el análisis, digamos, del racismo en México, me encontré con dos posturas. Una postura que digamos, a lo largo de la investigación me encontré con la postura de que hay un rechazo de algunas poblaciones, de algunas personas, de nombrarse indígena y tratan de acuñar nuevamente la palabra que los nombraba como identitariamente. Por ejemplo, en el caso de la investigación que llevo, Ñusabi, ¿no? Que no es mixteco, ni es indígena, ni es indio, es Ñusabi. Y en el caso de otras poblaciones, por ejemplo, mijes, se llaman mijes, no se dicen indígenas. Entonces, eso se me hace muy interesante por el hecho de que digamos, la forma en la que empiezan a cuestionar las situaciones en las que han vivido, ponen en cuestión incluso el propio nombramiento, ¿no? Entonces, ahí yo recupero de un debate que tuve con mi asesor, mi lector externo, que es esta cuestión de que la autodescripción, en su caso, él es Newsabi, él, digamos que siempre tuvo, él escribió un texto y lo cito en este momento. Mi autodescripción como Ñusabi y no como indio, indígena o mixteco es de entrada una ruptura con las múltiples identidades configuradas por ejercicios de poder desde la nominación. Estas denominaciones que configuran identidades tienen una historia de larga duración, marcadas por la colonización y la colonialidad. Por tal motivo, se ha naturalizado a tal grado que pareciera que existen identidades concretas y tangibles cuando se hace referencia a términos como indio, indígena o mixteco. Esto mismo sucede con la categoría indígena, pues a partir de la definición etimológica encontramos que la voz indígena signifique en esta definición etimológica el que nace en una región o un lugar. En consecuencia somos colocados en una especie de callejón sin salida, o todos somos indígenas o nadie lo es. Así se advierte el vacío de su sentido, pues no habría razón o argumento para mantener en circulación esta palabra, intentando con ello caracterizar a un grupo poblacional en particular, mucho menos colocar bajo esta expresión a toda una pléyade de culturas distintas que pensamos como diferencia cultural. Entonces, digamos, esta es una postura que yo me encontré, pero no me gustaría posicionarla en contra de la otra postura que les quiero mostrar también. Más bien yo veo allí como una resignificación muy, digamos, no muy particular, pero o sea, es como de un contexto en específico que ciertas poblaciones deciden, digamos, cuestionar este concepto, ¿no? En cambio hay otras que debido a que, digamos, por esta cuestión de que bajo este concepto se ha hecho la alteridad a la población indígena y se le ha discriminado, consideran que es justo, digamos, tomarlo en cuenta para seguir cuestionando este tipo de discriminaciones. Entonces, en este caso, la segunda
cuestión, digamos, que aparece como nombrada de qué hacer con este concepto indígena es la del autorreconocimiento como indígena en tanto categoría política. Ambas me parece que son categorías políticas, pero esta explícitamente menciona que utiliza el indígena como categoría política, que se posiciona en contra de vulnerabilidades estructurales que viven en común los sujetos, quienes a pesar de pertenecer a diversas sociedades, ser indígena cobra un sentido, o sea, un sentido de vulneralización. En este caso, retomo las palabras de Yasnaya Aguilar, donde menciona su propia experiencia cuando menciona que sale de su pueblo y ahí es cuando se reconoce, bueno, empieza a reconocer e identificar que los demás la nombran indígena. Ella no se nombraba indígena, ella era mije, ella dice, soy mije, ¿no? Pero es cuando sale de su pueblo, cuando empieza a ser alterizada por esto de indígena, ¿no? Y entonces dice, entonces menciona ella, soy indígena en medida en que pertenezco a una nación encapsulada dentro de un estado que ha combatido y combate aún la existencia misma de mi pueblo y de mi lengua, que niega la historia de mi pueblo en las aulas, que ha intentado silenciar los rasgos contrastantes de mi experiencia como mije mediante un proyecto de amestizamiento que intenta convertirme en mexicana. Entonces, en este sentido, esta segunda visión sobre el ser indígena, nombrarse indígena, retoma esta cuestión que les menciono, que lo que une a diversos pueblos es asumir, es que han sido categorizados dentro de este espectro que es el indígena, ¿no? Que es una situación política, no una identidad, menciona ella. Y dice que asumir que la categoría indígena es solo una identidad le quita peso a la lucha política de los muy distintos pueblos que el Estado ha categorizado como tal. Entonces, yo veo estas dos visiones y más que ponerlas en contraste, que peleen, a mí me parece muy interesante poder ver esas experiencias que hacen que las personas resignifiquen de esta manera u otra eso, ¿no? Y no lo veo solamente como si fueran dos, a lo mejor hay más, y entonces yo estoy en este proceso de poder indagar más sobre eso, y más pues como una cuestión de significaciones sociales imaginarias, y en este caso como una capacidad de que sea, de poder notar estas cuestiones autonómicas. Ya. Muy bien. Y vamos ahora con la última exposición de esta ronda, de esta mesa. Va a exponer Andrea Odette Dimas González. Ella es licenciada en Psicología y en Danza y también es maestranda en Psicología Social de Grupos e Instituciones por la UAM Xochimilco. El título de su ponencia es Institución de la Vejez. Andrea, cuando quieras. Sí. Sí. No, ¿qué decía la luz? Gracias, Antonio. Bueno, me voy a intentar ceñir al tiempo porque de repente tenemos muchas cosas en la cabeza, pero quiero agradecer mucho el espacio y pues la iniciativa, porque creo que producir este tipo de espacios pues a veces es muy rico para vaciar la mente, pero también para discutir y colectivizar y entre todos llegar a algo, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, como yo nombro esto que, de lo que les vengo a hablar es sobre la institución de la vejez. Y bueno, me interesaría tocar 3 puntos en específico en torno al imaginario social, que claro, lo tomo siguiendo el pensamiento castoridiano, pero en un segundo punto voy a abordar el imaginario social respecto a las vejeces y la parte de por qué nombro yo institución de la vejez. Y por último, el punto más polémico, pero que me parece relevantísimo traerlo a colación, pues la tensión entre el pensamiento castoridiano y el de Foucault, que yo sé que no se llevan, están divorciados, pero bueno, me están sirviendo a mí para ahí problematizar y darle un poco de sentido a lo que tengo en mi cabeza. Entonces, bueno, eh, ¿por qué abordo la cuestión del imaginario social a partir de las vejeces? Bueno, como bien menciona Castoriadis, me parece muy, muy relevante primero contextualizar históricamente y socialmente qué imaginario es el que prevalece el día de hoy respecto a las vejeces. Normalmente este está cargado de connotaciones negativas en donde se entiende a las vejeces como un signo de enfermedad, como una carga social o una carga económica. Tres
miradas sumamente decadentes, sumamente tristes, ¿no? Que sin embargo están ahí, ¿no? Claro que hay otro tipo de imaginario, sin embargo me parece relevante abordar estos tres para esta exposición. Pero bueno, por qué me parece relevante abordar la cuestión del imaginario social en cuanto a las vejeces? Primeramente porque creo que este está promovido por políticas públicas de los diversos estados actuando frente al envejecimiento demográfico. A partir de los años 90, pues empezó a ver este fenómeno donde la curva demográfica se empezó a invertir y bueno, eso generó mucha preocupación, no nada más socialmente, sino también económicamente y por supuesto políticamente, ¿no? Porque había una mirada un tanto, pues sí, muy reduccionista, pero también muy alarmante, ¿no? En donde se veía que las personas productivamente activas en edades que no fueran las vejeces iban a ser menos que las personas vejeces. Y eso ponía en riesgo pues todo el sistema de pensiones y más teniendo en cuenta en México que el Estado benefactor pues todavía era vigente. Con la entrada del neoliberalismo, bueno, pues eso cambia radicalmente. Sin embargo, pues con la desaparición del Estado benefactor y con el avance del proyecto neoliberal, se establece también esta nueva mirada de que las vejeces son una carga social, económica y emocionalmente también, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, se empieza a ver en todo el imaginario social, pues una suerte de institución, de la forma de mirar a los viejos, de entenderlos, pero también una forma de ser viejo que trasciende y se encarna en las propias personas viejas. Esto establece diversas normas, ¿no? O sea, siguiendo el pensamiento castoridiano, el nomos, una norma que se escenifica y se vuelve verdad, que se encarna. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿cómo se encarnan estas normas dentro de la vejez, ¿no? O cómo se puede hacer tangible estas normas. Basta con mirar las lógicas bajo las que opera el Instituto Nacional de Atención a las Personas Mayores, INAPAM, y bueno, normalmente todas las organizaciones sociales de la sociedad civil o incluso instituciones gubernamentales abordan principalmente el fenómeno del envejecimiento demográfico desde la visión asistencial, desde la enfermedad y nada más como un dato así curioso, en 2022 la misma OMS, la Organización Mundial de la Salud, sacó un libro que se llama CIE 11, cada año saca su libro, ¿no? Pero en 2022 en específico abordó en este libro que la vejez era una enfermedad. Entonces, por supuesto, después se desdijo y bueno, hubo una polémica mundial, ahí sí fue mundial, pero bueno, o sea, con este pequeño ejemplo se puede mirar cómo estas significaciones sociales se instauran, ¿no? Y también norman y reglamentan formas de ser viejos. ¿Y cuál es el problema con esto? El problema es que se establecen formas de subjetividad que estructuran de esa forma la mirada a los otros. Digo que yo me pregunto, ¿se puede hablar de una institución de la vejez? Claro que sí se puede, ya que están los diversos magmas de significaciones imaginarias que generan normas y que estructuran la sociedad y también la subjetividad de las personas, ¿no? De esta forma, se instituyen formas de mirar las vejeces y se pasa por alto otras formas. Ese es el problema, que se empieza a generar una clausura de formas de mirar, de otras formas de mirar, otras vejeces, ¿no? Entonces, yo me pregunto a partir de esto, ¿se puede lograr un proyecto de autonomía, siguiendo el pensamiento castoridiano, para crear otras formas de mirar las vejeces? Yo creo que es importantísimo. Yo creo que es relevante en este momento por la inversión de la curva demográfica, sin embargo creo que es a modo de proyecto y me parece que tendrían que suceder muchas otras cosas, principalmente mirar las formas como actúan y cómo se posicionan principalmente todas las instituciones que atienden a esta población mayor, ¿no? Porque pasar del asistencialismo y la enfermedad a dar la pauta de que son sujetos autónomos y que son sujetos que sí saben qué quieren y qué les pasa, es algo impensable para la mayoría de estas instituciones. Y sin embargo, sigue prevaleciendo, ¿no? O sea, esta mirada desde los derechos humanos, desde diversas formas de
dignificar o reivindicar la vejez como simplemente un, una etapa de vida, sigue cayendo del lado de la burocratización de los sentidos para mirarlos desde unos otros radicalmente diferentes que no se quiere tocar. Y sin embargo, creo que ahí es donde está el punto, ¿no? El punto medular, cómo lograr que se mire desde el proyecto de autonomía de otra forma las vejeces cuando nuestras instituciones están trabajando constantemente bajo estas lógicas de asistencialismo, ¿no? O de resolver la enfermedad de la vejez, así, entre comillas, grandote, ¿no? Y bueno, para esto paso a mi tercer punto, que es la cuestión de la atención del pensamiento de Foucault y de Castoriadis, que me ha sido muy caótico y a veces me voy más con uno o más con otro, me coquetean los dos, pero bueno, ahí andamos, ¿no? Y principalmente, bueno, me gustaría traer primeramente a Foucault con esta cuestión de que lo que he pensado ha sido desde el biopoder, la biopolítica, ya que él me permite pensar desde los dispositivos de control sobre los cuerpos y la regulación de las formas de vida, ¿no? Hacer vivir bajo ciertas normas o dejar morir. En este caso, se prevalece a toda costa la vida, sin tener en cuenta de qué forma se está viviendo. Se prevalece la vida hasta después de 90 años, que ya también la esperanza de vida ha cambiado principalmente para las mujeres, donde somos mujeres solas en la vejez, que sin embargo se prevalece la vida a toda costa, pero bajo qué condiciones, ¿no? Y bueno, para eso me ha permitido pensar mucho Foucault con estos dispositivos de control, las redes de poder y shalala. Sin embargo, algo que también me hace falta, y por eso Castoriadis me coquetea tanto, es esta otra forma de cómo se constituyen o cómo se configuran estas subjetividades, y que sin embargo la crítica principal que hace Castoriadis al señor Foucault es que, bueno, sí, su marco su marco de pensamiento no da pauta para la creación de la norma, y que sin embargo yo creo que sí es importante retomar y que sí es importante también escuchar a las mismas personas viejas, ¿no? De hecho, hay activismos viejos, ¿no? Hay diversas formas de manifestación de resistencia o de creación de otras cosas que sin embargo terminan burocratizadas, pero ese es otro tema. Y bueno, pues no hay una conclusión, simplemente me gustaría seguir problematizando esto y decir pues que sí, que yo creo que sí hay una institución de la vejez y que sin embargo es vital seguirla cuestionando para a toda costa buscar su transformación o ver en qué detona. Y ya, sería todo. Gracias. Bueno, muchas gracias a las tres expositoras de esta mesa. Voy a hacer un breve comentario tratando de enlazar, muy breve, tratando de enlazar las tres exposiciones y después ya abrimos al intercambio y las preguntas que haya de parte del auditorio. Me pareció muy interesante encontrar, sobre todo en las últimas dos exposiciones, un punto en común que parecería meramente estilístico, pero en realidad que es una operación epistemológica. En ambas presentaciones había una palabra clave entre comillas, ¿no? Vejez, indígena. Entonces, ¿cómo desde ese punto de vista estamos empleando el marco conceptual de Castoriadis para problematizar cómo está instituido el sentido y para tratar de pensar en qué direcciones tironea el magma de la institución, cuáles son las tensiones, las ambivalencias en estos términos, cuáles son los múltiples niveles de sentido que están condensadas en estas categorías sociales y políticas que ustedes trajeron a discusión, pero también cómo todo esto, cómo estas dos categorías políticas y sociales en tensión, se enmarcan precisamente en lo que María Eugenia exponía al principio, porque María Eugenia presentaba desde un marco más general la perspectiva ontológica de Castoriadis en la intersección entre el tiempo y la creación, y cómo la lógica ontológica heredada en la filosofía, pero también en las ciencias sociales, en el sentido común, en el pensamiento social, cómo esa ontología heredada tiende a ocluir la alteridad. Bueno, parecería que ese marco castoridiano lo que nos permite es volver a tematizar la alteridad y volver a problematizar algunas de estas categorías sociales tan instaladas para tratar de ver ahí cómo se ocluye, cómo se trata de
ordenar cómo se trata de enmarcar de una manera identitaria, es decir, solidificando identidades, lo que en realidad tenemos que tratar de promover como el reconocimiento de una alteridad. Entonces, bueno, este era como un breve comentario para tratar de retomar las exposiciones, tratar de pensar algunos hilos en común que ahora podemos seguir explorando en el marco de esta mesa que hemos titulado Subjetividad y Política. Abrimos entonces ahora a quienes quieran hacer intervenciones, preguntas. Nos vamos moviendo como podamos. Vamos moviendo. Sí. Gracias. ¿Alguien que quiera participar? Es que primero le damos la palabra a María sí. Eugenia. Sí. No encontraba dónde se levanta la mano aquí en el Zoom. Bueno, quiero primero felicitar a las maestrandas que están cursando psicología. De verdad, pues las felicito, muy interesante los dos temas que han tratado. Creo que es importantísimo reflexionar y analizar sobre ambos temas. Bueno, con respecto al tema del indígena como significación imaginaria, yo quería preguntar que actualmente en la sociedad mexicana, actualmente, hoy 13 de marzo de 2025, ¿cuál es la significación imaginaria del indígena? ¿No? Porque me pareció interesante toda la explicación de los antecedentes, también la parte de qué significa ser indígena, la parte histórica, la tendencia negativa hacia lo indígena. Pero hoy, 13 de marzo, cómo los propios mexicanos asumen, ven al indígena. Esa no sé si tengo una para esa y otra para la de la vejez. ¿Hago la de la vejez después o hago la pregunta de una vez? ¿Te podés decir que pregunta ahora? Sí. Porque tenés el micrófono, no me va a escuchar. ¿Quieres contestar? No, hagamos todas las preguntas juntas. Sí. Bien. Puedes hacer las preguntas y te escuchamos y recolectamos las demás preguntas y vamos dialogando. ¿Sí? ¿Hola? ¿Aló? Hago la pregunta para la... Sí. Ok. Bueno, y el tema de la vejez que me parece una cosa fundamental. No todas las personas piensan ni se meten en este tema de la vejez, que me parece que es un tema sensible, bastante importante. De verdad que felicitaciones por ese trabajo. Mi pregunta va dirigida a lo siguiente. ¿Por qué consideras que ese es el trato de la vejez? Es decir, ¿por qué se ha querido de alguna manera presentar la vejez como una carga, como una enfermedad, excluirlos? Es decir, ¿por qué esa es la tendencia hacia el tema de la vejez, ¿no? Porque a mí me llama la atención ese punto también que estás trabajando de Foucault y Castoriadis, ¿no? Porque claro, Foucault advierte digamos, estos dispositivos de poder, de dominio y de control, digamos, de una manera, bueno, subjetiva y también objetiva, ¿no? Que es hacia el cuerpo, el control del cuerpo, con políticas públicas de control, pero
¿qué sentido tiene eso en cuanto a la vejez? ¿No? Porque tendría mucho más sentido la idea de Foucault digamos, en la juventud, en los seres productivos. Pero, ¿qué sentido tiene en la vejez si más bien es una población que queremos excluir, que la apartamos? ¿Qué sentido? ¿Cómo se vería allí? ¿Cuál sería en realidad qué interés tiene el poder digamos, someter a la vejez a la biopolítica, al biopoder? Si más bien pareciera que, digamos, hay dos extremos que están como afuera, ¿no? El extremo de los, digamos, del recién nacido vamos a poner, hasta los 20 años. Es decir, a partir de los 20 años, bueno, la universidad, los estudios, hay una como una edad productiva, pero generalmente lo que es los niños y la vejez están ambos, digamos, están en extremos. Entonces pareciera que o sea, ¿a quién va dirigida la biopolítica? Pareciera que la biopolítica va dirigida precisamente a aquellos cuerpos productivos, aquellos cuerpos que pueden ser una amenaza de alguna forma, ¿no? Y que debo controlar y dominar. Entonces, no sé muy bien por qué, o sea, no sé qué sentido, no capto la cuestión de Foucault allí con la vejez, ¿no? Y me encanta el rescate también, o sea, aplicar el análisis de Castoriadis a la institución de la vejez, porque en cambio en Castoriadis sí veo que nos da categorías precisamente para resignificar la institución de la vejez y mostrar otra cara de la vejez, porque la vejez también es experiencia, es sabiduría, hay una sabiduría práctica en la vejez que pues quien llega a cierta edad es visto más bien como un ejemplo por lo que ha sido la historia de su vida. Es decir, Castoriadis nos permitiría precisamente resignificar esta idea, esta institución de la vejez. Solamente se me ocurren ahorita estas, ¿no? Por ejemplo, la experiencia, la sabiduría práctica, inclusive, hablemos de la parte docente, ya el profesor jubilado. Bueno, es que los profesores jubilados son los mejores para empezar a dar clases en los primeros cursos a los estudiantes que entran. Y de alguna manera eso se ha perdido. Entonces me parece que Castoriadis por esa línea da muchísimo precisamente para que en tu trabajo puedas resignificar esa institución de la vejez y oponer a la carga social, económica, emocional, enfermedad, otras cualidades, otras características. Bueno, por los momentos eso, muchas gracias. Bien, yo también pedí la palabra. De inicio, bueno, ¿cómo entiendo una mesa? ¿No? Una mesa la entiendo no como una serie de exposiciones, preguntas y respuestas, porque pues, para eso nos hubiéramos quedado allá, ¿no? Es más bien un lugar en donde venimos a discutir temáticas. Y curiosamente las temáticas que en una mesa de subjetividad y cultura, subjetividad y política, vengan, se plantean como temáticas a discusión, ¿no? Tienen que ver básicamente con la creación, con el tiempo, tienen que ver
con significaciones imaginarias sociales, ¿no? Como son el indígena y como es el viejo, ¿no? Entonces creo que reencontramos por aquí pues el papel de la política justamente en los intríngulis de la subjetividad. Creo que de ninguna manera sería capaz de hacer esa brillante síntesis que hizo nuestro querido Germán, ¿no? Pero bueno, yo lo que quisiera es plantearme algunas reacciones y algunos puntos que me hacen pensar alrededor de estas exposiciones, que antes que nada quiero felicitarlas, son realmente exposiciones muy, muy movilizadoras, ¿no? Entonces, con María Eugenia, efectivamente el término de creación y el término imaginario me parece que son términos centrales en el planteamiento castoridiano, ¿no? Este imaginario social, imaginario radical en situación de sociedad, en situación colectiva, ¿no? Y hay esta parte que ella menciona, que es la de creación, imaginación e imaginario. Y esta parte de la imaginación, sabemos que la imaginación en el planteamiento castoridiano es esa forma que tiene el imaginario radical de expresarse a partir de la psique, ¿no? Es decir, la imaginación radical es precisamente el imaginario radical expresado como psique, es decir, expresado como creación indeterminada de representaciones, ¿no? Entonces, pensado de esta manera, uno se pregunta, bueno, ¿qué significa en ese sentido la creación? Porque aquí esa creación permanente de representaciones parecería que es una especie efectivamente un magma, algo que está brotando y que sin embargo no podemos hacer su génesis, ¿no? Viene de quién sabe dónde, de algunos lugares ahí en el centro de la Tierra que se encargan de mantenerse en estado líquido. Y sin embargo, en ese sentido, creo que hay una parte que a lo mejor valdría la pena desarrollar en la temática, que es justamente las clausuras que se tienen que romper para que se dé como consecuencia esta emergencia de las representaciones. En ese sentido, Pichón planteaba en su proceso creador, ¿no? Este paralelismo que había entre elementos psicóticos, ¿no? Y los elementos de creación. A diferencia de lo que muchos pensaron después, Pichón nunca planteó la idea de que la locura era necesaria para crear, ¿no? Él al contrario decía, la locura es lo que nos impide crear, ¿no? La locura, esta enajenación, esta alienación, ¿no? Que puede ser patológica en el caso de la esquizofrenia, etcétera, etcétera, o puede ser normalizada como en el caso de nuestras neurosis cotidianas, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí sabemos en el planteamiento pichoniano es que es necesario romper algo. Es necesario romper algo para poder crear, ¿no? Y él plantea, bueno, lo que hay que romper son cierto tipo de defensas, son cierto tipo de formas estereotipadas que no permiten un aprendizaje. Ajá. Esto, si nosotros lo tradujéramos un poco al lenguaje castoridiano, nos obligaría a pensar entonces en dónde están situadas esas clausuras que se dan en los procesos de creación o que se dan justamente como evitación de los procesos de creación. ¿Dónde está, por así decirlo, la condición de la repetición es estrictamente la transferencia? ¿O tendríamos que buscar en otro tipo de estructuras también estas clausuras que nos evitan
estos procesos creativos o al contrario, los procesos creativos que en su potencia van rompiendo una serie de elementos, ¿no? Indudablemente esto nos lleva a la problemática del tiempo y creo que María Eugenia lo detecta perfectamente, con mucha razón. Es decir, el tiempo ahí es, como ella dice, alteridad y alteración, ¿no? Y ahí es en donde se liga clarísimamente con el planteamiento de Odette, ¿no? ¿Por qué? Porque esa alteridad que está presente en el sujeto es un por ser. Y ese por ser lo podemos ver bien románticamente como nuestro proyecto, como esas formas de la autonomía que se pueden expresar, aunque sea embrionariamente, en ese por ser que tenemos en nosotros mismos. Pero el por ser real es que envejecemos, ¿no? El por ser real es el por ser de la muerte que nos persigue o a la cual perseguimos y a veces estamos más cerca de alcanzarla que en otros momentos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es este tiempo, es este elemento de alteridad radical. Y ahora que me refiero al trabajo de Odette, voy a tratar de desarrollar un poco más esta idea. Por lo pronto, en el trabajo de Karina tenemos otra dimensión que es esta dimensión de la significación de este significante indígena, ¿no? ¿Cómo se ha generado esa significación imaginaria social, ¿no? La felicito, creo que hace un recorrido fantástico, pues, sobre esta cuestión. Y sí quisiera aportar algunos elementos que pudieran, digamos, enriquecer su investigación, ¿no? Lo primero, ¿en qué momento la idea de indígena se convierte en un estigma, ¿no? O ya nació y fue la palabra que tomó el estigma, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar la problemática, creo que digamos, desde varias puntas, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que fue primero el estigma antes que el indígena, ¿no? Primero se estigmatizó. Ajá. ¿Por qué? Pues porque no tenían alma, ¿no? El debate que traes entre Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, que duró más de una semana, en donde ni dormían, o sea, se la pasaban debatiendo en el contexto de digamos, de un recinto papal, ¿no? Y era ahí en donde se estaba determinando pues mucho el futuro de media humanidad, ¿no? Entonces, en esta enorme discusión, que hay testimonios preciosos, ¿no? De la emoción, de la virulencia, de los conceptos que se estaban discutiendo en la entonces España colonizadora, ¿no? Finalmente nos plantea ahí como un punto de partida, como un punto en el cual el estigma tendría o no que ser institucionalizado, ¿no? Acá recuerdo que en las lecturas, sobre todo de los trabajos de Florescano, ¿no? Va a aparecer una cuestión muy interesante, que era en el siglo XVI y XVII todavía, el concepto de nación no correspondía a lo que sucede después de la Revolución Francesa. Entonces, en la colonia, ¿no? Estaban por un lado los peninsulares, ¿no? Que eran, en todo caso, pues, los españoles que estaban en la Nueva España, pero la Nueva España estaba constituida por naciones, y estas naciones era la nación azteca, la nación maya, en fin, había una cantidad enorme de naciones que así les llamaba a ellos, ¿no? No eran los españoles, eran los del Reino de Castilla. Sí, por un lado estaban los castellanos, pero acá en México pues, están los aztecas y era la nación azteca, ¿no? Con los cuales los españoles negociaban. O sea, porque era claro que no era posible establecer la colonia sin la participación de los originarios,
¿no? Era necesario que de alguna manera participaran de una manera subalterna, evidentemente, sometida. Sin embargo, se les reconocía ese lugar de ser la nación. La nación después aparece justamente como aquella que va a parir, digamos, al Estado, ¿no? Y esta idea de que es la nación, de que es una formación colectiva, de una, ese Gesellschaft, ¿no? Este elemento público de la nación, la que va a parir el Estado, va a ser refutada por Lefebvre, y él va a decir al contrario, es el Estado el que va a parir una nación, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, el Estado surgió dentro de toda esa idea de la monarquía, dentro de una organización que... Estos elementos evidentemente tocaron también en la colonia, ¿no? En la colonia pasamos de ser un conjunto de naciones indígenas, a ser entonces un virreinato, y después de esto esa era la condición para producir este proyecto, digamos, este proyecto criollo, ¿no? Que es el que defendieron con tanta lucidez Francisco Javier Clavijero, por ejemplo, que hace esa primera historia de México, en donde dicen, bueno, la verdad es que lo peor que le pudo haber pasado a esta nación o a este país fue haber sido conquistado por los españoles, ¿no? Es uno de los grandes errores de la historia, y así lo planteó Clavijero en contra de lo que planteaba toda la historia oficial europea desde hacía mucho tiempo. Pero bueno, de todo esto se desprende una serie de cuestiones, que es el tema, por un lado, el mito de la pureza, ¿no? Creo que el mito de la pureza es consustancial al significante indígena, ¿no? Porque el indígena, por un lado, es lo más impuro que hay, ¿no? Es aquel que no sabíamos siquiera que si tenía alma o no, pero por otro lado, es aquel que solamente en él se puede reclamar la pureza. Todos los demás somos mestizos, ¿no? Incluso los mismos españoles son mestizos, se reconocen mestizos, ¿no? Ellos reconocen efectivamente cómo sus orígenes tienen de aquí, de allá y de acullá. Ajá. Entonces, realmente los originarios son los únicos que son puros, pero al ser los más puros son al mismo tiempo los más impuros, en el sentido de que no han sido tocados por la gracia de Dios, ¿no? Entonces tenemos ahí un tema que me parece central, que me parece fundamental para entender esta significación imaginaria, ¿no? De ahí en adelante tenemos otra serie de cuestiones que me parecen importantes para pensar al significante, ¿no? Primero, la época del higienismo, ¿no? Como el higienismo va produciendo clasificaciones también. La época de la eugenesia, pues ya no podemos decir más al respecto, ¿no? Creo que tendríamos que tocar cuáles fueron esas trazas, esas huellas que fueron dejando todos estos elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque el indígena no solamente es lo impuro, sino por tanto es lo sucio, es lo cochino, es lo que huele mal, etcétera, cuando en realidad era al revés, ¿no? El que olía muy mal era el español, ¿no? Los indígenas sabían bañarse. En fin, tenemos entonces cómo en todo esto se va produciendo un lugar de estigma, pero también un lugar de abyección, ¿no? Y de abyección. Y creo que el tema de la abyección es otro tema que podría alimentar mucho la investigación, ¿no? Eribon sitúa muy claramente desde una perspectiva, en este caso más Foucaultiana, ¿no? La idea de que el sujeto abyecto no solamente es un sujeto humillado, sino en la medida en que se subjetiva esa humillación, ¿no? ¿Qué es lo que va sucediendo? Va apareciendo la singularidad y el orgullo, ¿no? El sujeto abyecto es orgulloso de lo que es. Ajá. Así sea una categoría humillante, ¿no?
Y creo que en ese sentido aparece también el tema de la resignificación, ¿no? Lo habías mencionado, se había mencionado en todo esto, y yo insistiría en un concepto que en este caso es de Mullmann, que es el concepto de resignificación anaclítica. Es decir, ahí en donde adoramos a los dioses ajenos, en el fondo podemos estar adorando a los dioses propios, transmutados en estas imágenes, en estos signos de la religión impuesta, ¿no? Por último, con el trabajo de Odette, pues lo primero que tengo que hacer es decir, bueno, hay una frase que me pegó que es esta idea de la autonomía posible en la vejez. Y yo me pregunto, a los viejos sabemos qué nos pasa. Yo creo que no. Ella dijo saben lo que quieren. Sabemos lo que queremos, yo creo que no sabemos qué queremos. Sabemos lo que nos pasa, no sabemos lo que nos pasa. Ajá. Sí, vamos, mi señora me insiste, ajá, con el tema de la menopausia, ha tenido una menopausia tremenda, ¿no? Pero, no, pues sí, la sufrimos, es parte del envejecimiento. Pero lo traigo acá por un tema, porque ella me dice, a mí nadie me avisó que esto podía ser así. A mí nadie me dijo que este dolor de cabeza podía deberse a la menopausia. A mí nadie me dijo que la menopausia... Y cuando voy al ginecólogo y cuando voy... Siempre lo que me dicen, pues es normal, es natural. Ajá. Y claro, cuando vemos los efectos que va a traer consigo la menopausia, por ejemplo, se está estudiando actualmente que buena parte de los casos de Alzheimer en mujeres tiene mucho que ver con la falta de hormonas que se generó a partir de la menopausia, que buena parte de las fracturas, de los problemas esqueléticos, etcétera, etcétera, todo eso tiene que ver con la menopausia, pero es normal, es natural. Ajá. Es decir, prepárense. ¿Sabemos qué nos pasa? No, no sabemos qué nos pasa. Hay una clausura así de la significación. Nos interesa generar un proyecto. Nos interesa saber de qué nos pasa, saber de qué. Yo digo, hay una experiencia del envejecer, y esa experiencia del envejecer es la experiencia de la alteridad, porque no sabemos, porque de repente nos vamos viendo otros, de repente uno se levanta y dice, ay, güey, ¿qué me pasó? ¿No? La espalda ya como que ya chilló más de lo que debía, y ya no digamos en otras funciones, ¿no? Uno ya no funciona, ¿no? Ya insisto, la funcionalidad es una categoría que debiéramos dejar aparte por piedad, ¿no? Entonces, diría, simplemente hablar de dignificación de la vejez. Dignus viene de merecer, ¿no? Dignificar la vejez significaría darle a la vejez lo que merece. Y cuando uno ve el mundo como está, pues nos mandarían al paredón, ¿no? A los viejitos, porque si hicimos este mundo como es, pues sí no merecemos más que los regaños de todo mundo. Pero ¿cuáles son esos merecimientos mínimos que requiere el viejo, que requieren los ancianos? Vejez y vejeces, en estas pluralizaciones, yo insisto, abstraemos completamente ese tercer momento de la dialéctica, ¿no? El momento de singularidad, ¿no? La institución, si hay institución de la vejez, es precisamente aquello que trae toda esa pluralidad a convertirlo en parte de la institución, ¿no? Es lo que Luró le reclama a Durkheim.
¿no? Le dice, finalmente lo que hay que entender es que la institución no es lo que está ahí, ni es la norma, la institución es este trabajo permanente, ¿no? De volver todo tipo de desviaciones ideológicas, libidinales, organizacionales, etcétera, etcétera, convertirlas en la institución, ¿no? Si eso es, entonces podemos hablar de vejez en su pluralidad constituyente, ¿no? Por eso me niego a hablar de vejeces. Pero bueno, entonces, en estas formas de la vejez, ¿hay alguna resistencia? ¿Hay alguna? ¿O tendríamos que empezar a pensar que a lo mejor lo que nos pasa es que no le damos nunca demasiado peso a la experiencia, ¿no? Yo creo que un viejo no necesariamente se vuelve sabio. En mi caso lo constato. Mientras más viejo, menos sabio, ¿no? Yo creo que un viejo, no cuando de repente me dicen mis hijos, oye, a lo mejor vas a ser abuelo, yo pues, me pongo a temblar, o sea, no otra vez, por favor, ¿no? No. Entonces, simplemente, ¿tenemos una institución de la vejez? Sí, tenemos vejeces instituidas, tenemos una vejez bien instituida. ¿Cómo podremos ver en el contexto de esas formas instituidas de la vejez el germen de otra manera de ser, de liberarnos del estigma de ser viejos, ¿no? ¿Cómo podemos pensar entonces, no que un viejo puede ser productivo, no me interesa ser productivo, que un viejo puede ser sabio, soy cada vez menos sabio, ¿no? Poder hacer un poquito lo que queramos, ¿no? ¿Cómo recuperar, si existe alguna posibilidad, cómo recuperar, digamos, estas formas del deseo en el momento en que la vejez nos alcanza o en el momento en que nosotros vamos corriendo detrás de la muerte, ¿no? Creo que la alteridad se manifiesta con toda su potencia precisamente en ese momento de la vejez. Lástima que ya se fue Odette, pero ojalá esto haya quedado grabado para tener. Y ya me callo, prometo no volver. Tenemos a... Si quieres, escuchemos a la Pati, a ver. Pues sí, porque es... Gracias, buenas tardes a todas, a todos. En los pueblos celtales, tzotziles y zoques, sobre todo en los tzotziles y celtales de Chiapas, los pueblos que están en resistencia, los pueblos zapatistas, ¿no? Retoman una forma tradicional donde las personas más mayores, precisamente, que son los principales, no es una forma tradicional de organizarse, pero en los pueblos originarios, o sea, en los pueblos zapatistas, perdón, lo han hecho así, ¿no? En su forma de autogobierno, ¿no? Son los que forman el Consejo de Justicia, por ejemplo, ¿no? Y son los principales los que lo forman. Es decir, y son hombres, es una sociedad patriarcal, como esta, occidental, en la que vivimos y universal. Vivimos en una sociedad patriarcal. Me parece muy importante también, ese es un concepto muy importante, porque no es lo mismo mujeres que hombres, tzotziles, celtales, o mujeres u hombres, viejitas o viejitos. No es igual. Hay diferencias muy importantes, ¿no? Entonces, generalmente los hombres suelen tomar el espacio de las mujeres, ¿no? En muchísimos espacios privados, públicos. Yo también hablaría de cultura, de la política. Vivimos en en una política capitalista, neoliberal, que influye precisamente en esta sociedad mestiza, occidentalizada, ¿no? Donde las personas mayores han perdido su sentido, no porque lo hayan perdido, sino porque el ritmo, el sistema de valores los ha o nos quiere arrinconar. También depende de muchas circunstancias, ¿no? Pero nos quiere arrinconar. Se quita valor a las personas mayores porque son menos productivas para un sistema de valor concreto. Pero en los pueblos originarios, tzotziles y celtales, que son los que yo conozco, no conozco los demás de México,
se organizan de esta manera, ¿no? Y los principales tienen una, que por cierto también la Iglesia lo hace en la teología de la liberación, ¿no? Tiene una estructura también dentro de los pueblos, incluso de los pueblos zapatistas, que también es muy importante, sigue estando ahí esa forma de dominio y de colonización a través de la religión, ¿no? Donde se sigue favoreciendo a las figuras masculinas, ¿no? Entonces, son las figuras más importantes de la comunidad, las personas mayores, los hombres mayores, ¿no? Son los que aconsejan a todos, los que toman las decisiones, ¿no? Los últimos en ser consultados cuando hay un problema. Entonces también eso es muy importante porque los estudios de las dos, de André y de Karina, ¿no? Se tocan en ese punto, ¿no? De personas mayores y pueblos originarios, ¿no? Bueno, esa era una de las cosas que quería decir. Y también la perspectiva de género, la perspectiva feminista. Bueno, yo vengo de un grupo, de una colectiva que somos feministas, ¿no? Hacemos mucho trabajo de base. Me cuesta un poco todo este trabajo de, no sé cómo llamarlo, de ponerle nombre a las cosas que hacemos, ¿no? Y de devolver preguntas, ¿no? A ustedes. Pero la perspectiva feminista es muy importante en todas las investigaciones, ¿no? Entonces eso también me parece que es importante, y hablar de hombres y de mujeres, porque no es lo mismo. Y de todas las diversidades sexuales también. Porque tenemos que reconocernos en todo lo que hablamos, en todos los trabajos que hacemos, en el espacio donde estamos, ¿no? Ese era un comentario. Bien, Rafael, tenemos un comentario. También María Eugenia quería intervenir. No sé si alguien más en la sala también había levantado la mano. A ver, ¿me pueden pasar el...? Sí, podría ser. Sí. Bueno, tenemos ya poco tiempo, ¿no? ¿Qué hora es? No, bueno, 40 tenemos minutos. todavía 40 minutos. Adelante, que hable Americano. Adelante, por favor. Ajá. Muy rápido, esta intervención. Pedí la palabra para saludar especialmente al profesor Manero, que me da mucho gusto verlo, encontrarme con él y decirle que excelente su intervención, que quedé realmente extasiada. Y aunque usted no se considere un sabio, bueno, para mí sí lo es. Saludos. Muy bien. Vamos con vos, Rafa, vemos si hay alguna pregunta más y si no empezamos con la respuesta de... Claro, muy bien. Vale, bueno, muy bien. Bueno, pues yo también felicitar a María Eugenia, a Karina y a Odette por las exposiciones, ¿verdad? Me parecieron excelentes y veo con mucho placer que, aunque no siempre de manera, digamos, de consentimiento, ¿verdad? Pero hay un diálogo con la obra de Castoriadis, lo cual me parece que es muy positivo, realmente lo aprecio mucho porque efectivamente, bueno, también un poco como dice Patti, tenemos que entrar a discutir, digamos, y eso supone enfrentarnos también al otro que no necesariamente es igual a nosotros, o aprender también a convivir con la contradicción, a convivir con el conflicto, ¿no? Bueno, ahí les recuerdo también, pues se acuerdan un poco de las sesiones del seminario, o sea, ¿qué es la política? La política es la institución del conflicto, precisamente. Entonces, es un poco así a título muy rápido. Ahora, respecto a la cuestión que comentaba, la exposición de Karina, que además suscribo muchísimo y lo hemos comentado ya a raíz de la entrega de tus ensayos durante el seminario. Me parece excelente tu
tu aporte, ¿verdad? Y tu abordaje. Hay un par de cosas que quizás sería interesante que tomaras en cuenta. Una es la cuestión de, en el texto que mencionas, de los orígenes psíquicos y sociales del odio. No, no es ese, es en el del racismo, reflexiones sobre el racismo. Ahí Castoriadis abre un debate con Hannah Arendt respecto al tema de lo que es el racismo. Y entonces él dice, en realidad Hannah Arendt confunde la intolerancia del otro con el racismo. Y la diferencia que hay entre la intolerancia del otro con el racismo es que en la intolerancia del otro es posible la conversión. Es decir, uno se convierte, ¿verdad?, al indígena o convierte al afroamericano, lo que sea, ¿verdad? De alguna manera hay una especie de conciliación, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo específico, como lo plantea Castorez, qué es lo específico del racismo? El racismo no quiere la conversión, quiere el exterminio del otro, quiere que el otro desaparezca, pues, ¿no? Obviamente, ahí estamos ante la cuestión de lo que son los factores genotípicos, o sea, ¿por qué el racismo se basa en el color de la piel? Porque no se puede cambiar, ¿verdad? Y entonces justamente, y otra vez ahí retomo un poco la cuestión de lo ineluctable, ¿verdad? O sea, el color de la piel, pues es ineluctable, no puedes hacer nada en contra de, digo, a lo mejor vas y tomas el sol, ¿verdad? Y lo que sea, pero, ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde realmente la cuestión del racismo es muy dramática, porque justamente se basa, uno, en cuestiones, digamos, de rasgos genotípicos, y otro en cuestiones de la no voluntad de la conversión. Entonces, esa parte me parece que es importante. Ahora, bueno, en otro contexto, hoy en el mundo feminista hay un gran debate, ¿verdad?, en torno a las mujeres transgénero, ¿verdad?, que también está muy inspirado de la cuestión genotípica, ¿verdad? Digo, bueno, porque es que si fuiste hombre alguna vez no puedes ser feminista, pues, ¿no? Entonces, todos esos temas creo yo que vale la pena, independientemente de, digo, tener posturas críticas al respecto, me parece que son importantes, pero la cuestión justamente de el deseo de exterminio, ¿no? Es una parte que me parece que puede ser interesante retomar. Hay otra cuestión que me gustó mucho cuando hablas justamente de la resignificación de lo indígena, ¿verdad? Que yo creo que efectivamente son procesos que están teniendo lugar de manera permanente. Y ahí cuando hablas, por ejemplo, de la experiencia de la autonomía en, digamos, comunidades indígenas, etcétera, ¿verdad? Es importante ahí, bueno, lo sabemos, la autonomía no es un valor universal, ¿verdad? Es decir, la autonomía es un valor del cual algunas comunidades, no necesariamente de origen occidental, ¿verdad?, se apropian, ¿verdad? Entonces ahí es también importante, ¿verdad?, tomar en cuenta esa cuestión. Y bueno, también ahí yo me pregunto, ¿verdad?, y de alguna manera provocando tu reflexión, ¿verdad?, me pregunto un poco, bueno, ¿y la resignificación del indígena, quién lo hace? ¿Lo hacen los indígenas? ¿Lo hacen los antropólogos, ¿verdad? ¿Y qué significa, digamos, esa resignificación? ¿Es algo querido por los pueblos originarios? Te lo digo por lo siguiente. Bueno, yo tuve la ocasión de trabajar con mediadores interculturales en una organización no gubernamental en Lausana, en Suiza, que trabajaba con víctimas de tortura. Y entonces ahí había una mediadora intercultural que era, yo creo que era kurda. Ella era kurda, venía de Turquía, y bueno, como conocía la lengua, servía de mediación intercultural, ¿no?
Y entonces ella en un momento dado, estaba yo hablando del tema de la autonomía y tal, me dijo, mira, es que lo que pasa es que en las comunidades de las cuales yo provengo, hablar de autonomía es totalmente negativo. Es decir, si tú dices yo quiero ser autónomo, automáticamente se te excluye, ¿verdad? O sea, como que ya no eres parte de la comunidad porque quieres ser autónomo, ¿no? Digo, no digo que pase en todos los casos, pero en algunos casos pasa. Es decir, hay algunas comunidades en las cuales si tú dices yo quiero ser libre y tomar decisiones, ¿verdad? Puede ser mal visto. Entonces, son cuestiones que me surgieron un poco y las quiero compartir contigo, ¿no? A propósito, hablábamos hace rato de la comunidad con la que ha trabajado Christophe Premat, ¿verdad? Y creo que sí son los inuís en Canadá, y la mujer lideresa de la comunidad se llama Rita Mestocosho. Rita Mestocosho. O sea, Christophe Premat estuvo muy cerca de ella, escribió cosas con ella, la entrevistó, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues yo no sé, bueno, la cuestión de la vejez, ¿verdad? Obviamente coincido con Roberto en el sentido de que está la cuestión de la muerte, ¿verdad? Que bueno, obviamente todas las culturas y todos los pueblos conocidos, ¿verdad? Han inventado cosas para sacarle la vuelta a la muerte, pues, o sea, para de alguna manera ocultar que la muerte existe, ¿verdad? Y entonces, pues, están las religiones, está el arte, está infinidad de cosas, pues, ¿no? Entonces, ahí importante, bueno, pues ya lo hemos hablado en el espacio del seminario, la cuestión justamente de cómo se vive la mortalidad por los distintos pueblos, ¿verdad? Que hay distintas maneras. Bueno, aquí en México ya sabemos cómo lo vivimos. Y bueno, ya para no extenderme demasiado, algo que me hizo mucho pensar, que lo que decía Roberto, que además Castoriadis lo mencionaba mucho y yo lo agarro mucho de caballito de batalla, ¿verdad? Él decía en un momento dado, es que no todo lo nuevo es bueno, ni lo viejo malo, ¿verdad? Entonces, a título un poco de aliciente, ¿verdad? Pero bueno, yo ahí le paro. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. No sé si tenemos alguna intervención, alguna pregunta más. Por acá. Para que no me salga un granito en la lengua. Pues justo pensaba en la relación justo entre las ponencias, ¿no? Y algo que veía, o sea, como que enlazaba, y también un poco con lo que decía no, Patricia, sobre la colaboración interseccionada, por así llamarla de alguna manera, ¿no? También me venía a la cabeza la relación con las generaciones, ¿no? Lo intergeneracional, ¿no? Como también un proceso necesario de asimilación de los procesos colectivos, ¿no? Y creo que está enlazado con lo que hablaba María Eugenia sobre el tiempo y creación, ¿no? Cómo se pone de facto diferentes temporalidades, ¿no? En los diversos sujetos y en los diversos procesos en los que se juega el ser, hacer, ¿no? En la creación de una sociedad y de un modo de estar en el mundo, ¿no? Y que siempre está en reconfiguración, ¿no? Y que además es un mundo compartido, es un mundo conjunto, ¿no? Es un mundo que nos comuna y que al final de cuentas tenemos que rehacer juntos, ¿no? También creo que ahí se pone este lugar de la resignificación como una necesidad de entrelazarnos viendo de qué manera se puede, ¿no? Justo esta lógica del, pues resulta que no nos vemos como una alteridad nada más, ¿no? Sino que toda alteridad tiene como siempre una connotación o siempre ha tenido una connotación, pues eso siempre lleva como o conlleva ciertas diferenciaciones, ¿no? Pero eso no implica que en esas diferenciaciones, que pueden ser cuestionadas y que pueden ser puestas a debate y que pueden, en algunos casos, pues también hay una realidad concreta, ¿no? Pues conjuntista, identitaria, hasta donde recuerdo. Pero eso no implica, pues, que no se puede establecer una forma de hacer y de estar en el tiempo, ¿no? Solo lo dejaría ahí, ¿no? Pues,
Bien. Se los llevo. ¿O tú vas a Comenzar participar? con la ronda de comentarios. Vamos a comenzar la ronda de comentarios desde las expositoras. Odette se retiró, así que podemos utilizar el tiempo que nos resta, que es media hora, lo podemos utilizar entre Karina y María Eugenia. Si les parece bien, seguimos con el mismo orden que tuvimos en las exposiciones, entonces comenzamos con María Eugenia, tratamos de repartir este tiempo que nos queda, 15 minutos para cada quien, pueden retomar cualquiera de los tópicos que hayamos tocado o cualquiera de las preguntas que se les hayan hecho de manera más o menos directa a sus trabajos, ustedes se pueden desenvolver con total libertad al respecto. Así que María Eugenia. Sí, bueno, en principio agradecida por estar aquí en esta discusión, ha sido muy interesante, todo el día ha sido muy interesante, la clase magistral y ahora esta mesa, he aprendido muchísimo. Me parece también interesante cómo se ha dado la vinculación, se entrelaza los tres temas expuestos en la tarde de hoy. Y quisiera en todo caso rápidamente completar la idea de creación, tiempo y creación, que es lo, digamos que creo que es lo que se destaca más en todos los comentarios y la discusión que hemos tenido. Es muy interesante esto de la creación y sobre todo la parte en la que se refiere Castoriadis, cuando se refiere a esto de la creación desde la nada. O sea, ¿de dónde surge esa parte que mencionaba el profesor Manero, de cuando él dice qué significa la creación, ¿no? Hay que romper clausuras, etcétera. Y bueno, es importante tener presente esto que el mismo Castoriadis señala cuando hace sus análisis y lecturas de Platón, y también una parte en Aristóteles. Él toma el ejemplo de los artesanos en Grecia, y para decir que el artesano se enfrenta a un trozo de materia que es informe, y precisamente quien le da forma es el artesano. Es decir, para que la mesa tenga forma de mesa, bueno, tiene que partir de una madera que no tiene esa forma, pero que es la materia prima que está allí. Entonces, es allí, a partir de allí, eso tiene un peso importante en el desarrollo de la idea de creación de Castoriadis, y por eso es que él habla del término eidos, que una de la traducción más cercana es el de forma. Así como se le da forma a una materia informe, bueno, así también somos capaces de nosotros de crear una forma institucional. O sea, cada sociedad crea su forma institucional específica. Por eso es que es una creación de seres humanos de carne y hueso, además. Es decir, no de seres abstractos, universales, no es eso. Somos los seres humanos de carne y hueso, los artífices de la institución. Es decir, la institución que tenemos es la que estamos creando nosotros dentro de esa parte que también menciona Rafael, que es el conflicto y la contradicción. Bueno, el conflicto siempre va a estar entre la institución y lo instituyente, pero el que genera lo instituyente es el mismo ser humano de carne y hueso, y en distintos aspectos lo podemos ver. Tenemos ejemplos en la moda, en el arte, cuando Duchamp decide colocar una poseta dentro de la obra, dentro de un museo, bueno, hay un quiebre allí. De alguna forma hay un quiebre.
Y cuando una institución que está bajo dictadura, régimen autoritario, totalitarismo, sin caer ahorita en las diferencias, pero que es capaz de hacer un cambio radical a la democracia, están cambiando, están generando una creación, una forma hacia la democracia, pero que esa sociedad en específico es quien va a llenar de contenido y sentido su decisión hacia la democracia. Pero también es verdad que la autonomía no es un valor universal. La autonomía y la democracia se generan en las prácticas humanas, en la cotidianidad. Es a partir de allí. Es decir, hay una discusión que siempre se surge y se genera en los cursos de Castoriadis, que es que si se puede enseñar la autonomía o si se puede enseñar a la persona ser libre. No, generalmente la respuesta es no se puede enseñar. En todo caso, se aprende en la misma práctica social que se genera en cada sociedad, y por eso es que la educación tiene un valor central en toda esta situación. Pero el hecho, la cuestión de no imitar, de incorporar algo que es distinto a lo que está establecido, solamente lo puede hacer el propio ser humano. Lo vemos en la música. Es más, el mismo Castoriadi pone el ejemplo en el jazz. Eso está en el texto Sujeto y no recuerdo el título completo del libro. Pone de ejemplo a Thelonious Monk y el cambio que produce él en el jazz como un cambio radical. Pero ¿quién lo está haciendo? Un ser humano de carne y hueso. Y claro, significa también, de alguna manera, oponerse a lo establecido, oponerse a la clausura, que eso por supuesto tiene consecuencias, trae consecuencias. El que se opone a lo establecido, lo establecido va a generar respuesta para de alguna manera bloquear esas incorporaciones otras que esté buscando. Bueno, lo dejo hasta aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, María Eugenia. Vamos ahora con Karina. Sí. Muchísimas gracias por sus preguntas y sus puntualizaciones y recomendaciones. Me están nutriendo mucho ahorita, ¿no? Y bueno, iniciando con la pregunta que me hizo Maru, me pareció muy interesante y me emociona bastante. Menciona ella, ¿cuál es la significación social imaginaria del indígena hoy en día, ¿no? Y yo me pongo más bien a pensar en los distintos espacios, porque dependiendo de los espacios hay distintas significaciones. Yo he identifiqué ahorita 3: folclorización. Hay lugares donde se folcloriza, hay lugares donde es lucha y resistencia, y otros donde se vulneraliza, ¿no? Entonces, creo que depende muchísimo. De hecho, en una ponencia que armamos Diana y Antonia y yo, hablábamos de que en la ciudad se invisibiliza al indígena, o sea, no se puede pensar al indígena en la ciudad, y cuando el indígena ¿cómo se llama? Es insurrecto, o sea, lucha por sus derechos, es rechazado y vulneralizado, ¿no? Entonces, pues eso por un lado, y por otro, yo soy descendiente de Ñuzabis, de mixtecos, entonces yo, por ejemplo, yo no nombraba esto en otros espacios, fue hasta que llegué a la universidad y que vi que era bien recibido esto y que no era estigmatizante o que no me iban a tratar mal, como veía que a otros compañeros los trataban por su aspecto físico, que era notorio, digamos así, con todos esos prejuicios. Fue que aquí sí pude enunciar que era la primera generación que ya no hablaba la lengua, ¿no? Y así con otras compañeras me encontré en esa misma situación cuando estuve en seminarios, cuando éramos varias los que descendíamos indígenas, o al menos éramos indígenas, ¿no? Y bueno, pensando en esto, me lleva a que el indígena, el sujeto que ha sido nombrado indígena, o los múltiples sujetos y sujetas que han sido nombrados de esa manera,
siempre cambian, siempre, o sea, siempre cambian a pesar de que forman, o sea, como que se trata de clausurar eso, la significación. Y llega un punto en el que es evidente que no es así. Entonces, hay mucha diversidad en realidad, y yo creo que en realidad estamos hablando de muchísimas significaciones que dependen de los espacios y de los tiempos. Y bueno, ya en la cuestión que menciona el profesor Manero, lo que me llama mucho la atención es esto que menciona del indígena, si ya había antes una idea de estigmatizante, ¿no? Y que trae, digamos, cuando ella nace el indígena o después se adquiere ese carácter. Y yo me pongo a reflexionar que ahorita, pues yo leí, yo me documenté, ¿no? Me documenté, pero mi mirada es de una chica descendiente indígena aquí en la Ciudad de México, 2024, 25 pasado. Entonces, o sea, la historia la leo hoy y, bueno, hoy en día puedo notar que en ciertos espacios, igual hablando de los espacios, indígena es igual a estigma, ¿no? Y mucha población no se nombra a sí misma indígena o ni siquiera Ñusabi, Nahua, Mije, porque implica ya estigma. O sea, y que van a ser vulnerabilizados, ¿no? Entonces, pues surgen estas prácticas de que ya no le enseñan a sus hijos a hablar la lengua, ya no visten sus vestimentas de origen, ya ni siquiera van al pueblo, o sea, cortan relación, ¿no? Y entonces, eso lo hilo con lo que menciona el profesor Rafael Miranda sobre el aporte de Castoriadis cuando dialoga con Hannah Arendt. Yo lo que he encontrado en mis otras lecturas sobre el racismo en México es que el racismo en México, bueno, el racismo responde a diferentes características dependiendo del espacio. Entonces, en Brasil, Estados Unidos, es un racismo racialista que habla de que hay guetos, ¿no? O sea, hay lugares donde dejan a la gente, ¿no? Hay lugares donde hay gente negra, hay lugares donde hay gente asiática, o sea, como que no permite la mezcla, ¿no? En cambio, el racismo en México y en otros lugares de Latinoamérica es un racismo de mestizaje, que, o sea, mezclarse para mejorar eso, ¿no? Y entonces a mí me hace pensar que Castoriadis estaba hablando con Hannah Arendt acerca de la cuestión de los judíos, que es un racismo racialista. Entonces, a mí me interesa en ese sentido poner a dialogar lo que he aprendido en esos espacios, porque habla de cuestiones muy complejas, porque si retomo en esta situación de el racismo nos lleva, o sea, el racismo implica exterminio del otro, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que se extermina, ¿no? En este contexto, si tomamos en cuenta en este contexto mexicano, ¿no? ¿Qué es lo que se ha exterminado? ¿Para qué se ha exterminado? ¿Y cuándo se extermina, ¿no? Porque una de las cosas que retomé en mi investigación era un caso de un chico otomí que se llama Juan Zamorano, fue quemado en Querétaro. Y entonces, o sea, sus compañeros le echaron alcohol y después le prendieron fuego, pero desde antes ya eran así cantadas las hostilidades hacia él, ¿no? Y a su familia, porque pues él hablaba la lengua, todo eso, ¿no? Entonces, ahí se notó mucho el exterminio, ¿no? Es demasiado evidente. Pero en otras circunstancias, el exterminio, ¿qué implicaría, no? La pérdida de la lengua, que es esa cuestión de dejar de ser indígena, ¿no? Y eso yo lo veo como, por ejemplo, en mi historia familiar, que a mí, la población, bueno, mi familia materna, que es la que es Ñusabi, no me identifica a mí como Ñusabi, y mi papá tampoco me identifica como Ñusabi. Entonces, pero en ciertos espacios, cuando dialogo esto, en estos espacios académicos, me dicen, pues sí, eres de la comunidad, ¿no? O sea, depende, ¿no? Me parece. Entonces, de ahí me gustaría poner a dialogar más adelante estas cuestiones. Y cuando menciono esto de la resignificación del indígena, ¿quién lo hace? ¿Los indígenas o los antropólogos? A mí me parece muy denso eso, muy complejo, porque con esta cuestión de que en realidad siempre estamos en movimiento, todos los seres humanos, entonces, ¿qué es lo que se está queriendo congelar con esto de indígena, ¿no? Y entonces, ¿quiénes lo determinan? Y lo que me resuena en esto es que siempre hay voces que se escuchan más fuerte, ¿no? Y que dependen mucho del lugar de poder, por decirlo así, en el que está cada persona. Entonces, probablemente, si lo dice un antropólogo en un sector donde tal vez es de políticas públicas o algo, pues le va a hacer más, él está resignificando, le está aportando eso, ¿no? Pero en cambio hay movilizaciones indígenas, hay movilizaciones, o sea,
mucho movimiento de parte de la población indígena, entonces también resuena y mueve cosas. Entonces, a mí me resuena más esta cuestión de qué es lo que suena más fuerte, ¿no? ¿Qué voz suena más fuerte? Y lo que menciona Patti me llama mucho la atención. Bueno, de hecho, un reto que tenía yo para esta ponencia era situarme en el contexto en el que estoy investigando, que son los Ñusavis en la Ciudad de México. Ñucoyo le llaman, le llamamos, ¿no? Ñucoyo. Entonces, a mí lo que me llamaba la atención es esto de la interseccionalidad y justo la cuestión de, no como entre cruces, porque hay diferentes perspectivas de la interseccionalidad, me llama la atención más las relaciones en contexto. Entonces, esto que mencionas se me hacía muy denso a mí como el primer ejercicio de como nombrarlo en esta cátedra, porque yo notaba que estaba pensando en distintos niveles y no podía articular bien mis ideas, porque es muy denso el tema. Entonces, pero igual tu señalamiento me parece muy importante para seguirlo tomando en cuenta. Pues muchas gracias. Bueno, muy bien. Con esto entonces ya damos por terminada la mesa Subjetividad y Política en el marco de las jornadas Paideia, entre quién dirige y quién ejecuta ante el fenómeno burocrático, instancia impulsada por la Cátedra Interinstitucional Cornelius Castoriadis y la Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones. Quería agradecerle particularmente a las ponentes que participaron de este espacio, a las autoridades de la maestría, a Rafael, y también un gran agradecimiento para la asistencia técnica que nos ayudaron un montón, Pedro José Ramírez Aragón y Antonia Morales González. Muchas gracias por hacer que esta mesa salga tan bien, la verdad que salieron intercambios muy interesantes. Y bueno, desde ya que vamos a tener oportunidad mañana de continuarlos, tenemos también una jornada cargada de actividades para seguir con estas discusiones. Así que muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias a todos. Gracias, María Eugenia. Gracias. Abrazo grande, gracias, María Eugenia.